La economía ecuatoriana enfrenta una recesión profunda y multifacética, intensificada por una crisis energética de grandes proporciones. Andrés Mideros, vicerrector de la Universidad Católica del Ecuador, destacó que el país no ha experimentado una recuperación sólida desde el 2020, cuando las secuelas de la pandemia golpearon duramente a los sectores productivos. Según Mideros, la economía nacional está atrapada en un estancamiento que no solo se debe a los constantes apagones, también se deriva de decisiones que han precarizado el mercado laboral. Pues actualmente el 54% del empleo está en el sector informal. Esta informalidad, creciente, por cierto, responde a reformas que flexibilizan las condiciones laborales, pero que a su vez han resultado en empleos con escasa estabilidad y beneficios, debilitando aún más el tejido social y económico del país. Vamos a mirar. Importante transparentar que soluciones de cortísimo plazo, inmediatas, o anuncios que digan que esto se va a solucionar en semanas o en un mes, no son reales. Acabamos de escuchar justamente la posición desde la parte técnica eléctrica en la necesidad de unas acciones estructurales. Difícilmente se va a solucionar en el corto plazo y esto tiene implicaciones muy fuertes. Estamos viendo una recesión ya de la economía extremadamente grave, que no solo viene por el tema de los cortes eléctricos. Está la economía estancada desde el año 2020, no tuvimos una buena recuperación después de la pandemia. Con las medidas que se tomaron en pandemia, justamente de reducciones de jornadas laborales, por ejemplo, ahora tenemos una economía mucho más precaria, donde el 54% del empleo está en el sector informal, porque hemos venido tomando una serie de flexibilizaciones, entre comillas, que terminan en precarización. Desde el año 2018 estamos ya probando una idea de que el gobierno, de que el Estado tiene que retirarse de la economía y de las políticas públicas, y eso nos va pasando factura. No hay política productiva, no hay una clara política ambiental, no hay política energética. La inseguridad ha aumentado, los servicios de salud, de educación se han deteriorado, no se han hecho las inversiones necesarias para precautelar, en este caso justamente la energía, que era lo que veíamos. Y esa planificación de alguna manera está establecida y se requieren 19.000 millones de dólares de inversión en los próximos 10 años para poder aumentar la capacidad de generación eléctrica. Y sí es importante decirlo, el problema que tenemos es porque no se ha dado mantenimiento sobre todo al parque termoeléctrico, y eso se sabía. Entonces aquí hay una responsabilidad de los últimos 8 años, 7 años por lo menos, en los cuales no se han tomado las acciones debidas. Creo que es importante poner eso sobre la mesa de conversación en términos de que requerimos transparencia, requerimos planificación, requerimos también que haya un debate democrático mucho más amplio. Lamentablemente, siento yo los anuncios que se hicieron el día de ayer, que incluían incluso ingresar la idea de conversaciones con Francia para generación nuclear de energía. Perdónenme, eso es mentirnos, y creo que en eso tenemos que ser absolutamente enfáticos. Aquí hay un pedido que creo que es importante hacer hacia las autoridades de gobierno, que es bastante simple, creo yo. Hagamos caso a la parte técnica, cumplamos los planes que ya estaban establecidos, entendamos que se requiere acción pública desde el gobierno debidamente planificada y que sea competente, y sobre eso establecer unos debates democráticos para poder proyectar el país hacia adelante. El corte de luz va a ser más pequeño, y nos lo dijo ayer, por empatía. Por empatía no se va a solucionar la luz. Y si me mienten y me dicen que el corte se va a reducir, pero en cambio se incrementa, ¿cómo planifico mi vida? ¿Cómo planifico mi hogar? ¿Cómo planifico mi trabajo? ¿Cómo planifico cuándo encender y apagar las máquinas de la industria? No se requiere ese tipo de mensajes o lluvias de ideas, sino una planificación clara de cuándo y cómo van a ser las restricciones de cortes de luz y cuál es la planificación. Y digo esto por un elemento,
Plan eléctrico ha existido en el país, hay uno nuevo del 2023 al 2032, 10 años con inversiones claramente planificadas, y lo que a mí me da incertidumbre es que en lugar de plantear el cómo se va a cumplir ese plan o qué mejora se le puede hacer, sin duda, los anuncios que tenemos son de lluvia de ideas. La lluvia de ideas no nos va a sacar adelante sin una planificación de vida, y lamentablemente esas son las capacidades que en el Estado se han ido eliminando en los últimos años. Subsidios y de exoneraciones tributarias que, si acumulamos, llegan a 12.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con estos datos? El Ecuador tiene recursos, no todos los que quisiéramos, sin duda, pero hay recursos. La discusión es en qué los estamos usando y en qué los venimos utilizando, además, en los últimos años, porque se sigue gastando, sin duda. Se sigue haciendo ciertas inversiones. ¿Cuáles se han priorizado y por qué estas no? Y sí es importante señalar, este es un problema que se conocía, se sabía que venía, los gremios técnicos, la parte técnica de la generación, distribución, transmisión eléctrica lo han venido anunciando, es decir, es algo que se debía haber hecho. Y creo que todos y todas somos conscientes de que no se soluciona en una semana, en un mes, pero en un año ya se verían diferencias si es que se hubiera empezado a trabajar. Y esto, más allá de decir es de este gobierno, es del anterior y el anterior, además, es importante establecerlo para lo que viene hacia futuro, porque el tiempo no lo podemos retroceder. Tenemos que ver hacia adelante cuál es el plan que se va a hacer y cuáles son las inversiones. Y sí creo que el Ecuador se merece más que una lluvia de ideas. No, el Ecuador no está ya para lluvia de ideas, para lanzar, hagamos esto, ¿por qué no lo nuclear? ¿Por qué no este otro motor que funciona de esta otra manera? Ha habido mucho trabajo técnico previo que ya ha establecido un plan. Cumplámoslo y abramos esa discusión, hagamos caso a la parte técnica para poder dar solución. Creo que eso es fundamental, y ahí están los gremios de profesionales, ahí están las universidades también, con quienes se puede dialogar para establecer un plan concreto y serio. Pero detrás de eso hay una discusión político-democrática que es importante tenerla, porque sí hay que discutir cuál es el rol del Estado para llevar adelante todo esto. Se necesitan 19.000 millones. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿De dónde salen los recursos? ¿Qué partes de impuesto? ¿Qué partes de endeudamiento? ¿Qué partes de inversión privada? ¿Con qué tipos de alianzas? Si ingresa el sector privado, que debería hacerlo, yo estoy de acuerdo plenamente con eso, es importante saber que eso tiene afectaciones en la definición de tarifas. ¿Qué implicará? ¿Un aumento de la tarifa a los hogares? ¿Un aumento de la tarifa al sector industrial empresarial también? Eso impacta en las estructuras de costos. Es importante que esa discusión la tengamos de manera amplia y democrática, y el Ecuador merece más que una simple lluvia de ideas. Y hay gremios que dicen esto funciona para las empresas grandes y no para las pequeñas, que es evidente, porque la pequeña tiene pocos trabajadores, no puede hacer distintos turnos y que unos trabajen el martes y otros trabajen el sábado y otros trabajen el domingo, porque la planta de trabajadores, de trabajadoras es limitada. Las empresas grandes, la gran industria también ha dicho, a mí no me sirve, porque yo tengo que tener prendidos los hornos 24 horas del día, entonces no es que puedo apagar aquí y a un horario y en otro no, sino que tendré que contratar otros trabajadores adicionales. Se ve que ahí hay problemas, porque no es una iniciativa que fue discutida ampliamente ni con todo el sector productivo ni con el sector de trabajadores, que también ya ha puesto sus críticas. ¿Qué pasó durante la pandemia? Con la mal llamada ley de asistencia humanitaria, se redujo la jornada, se permitió una reducción de jornada a los y las trabajadoras con una reducción de sueldo, para preservar un empleo, bajo la idea de que mal empleo es mejor a no empleo. Pero ¿qué pusimos? Toda la carga, todo el costo de la crisis en los hogares, en los y las trabajadoras, que afectó el consumo. ¿Y qué tenemos ahora de resultado? Que la economía se ha vuelto mucho más informal y no hemos salido de ahí. Si mantenemos una lógica únicamente de ideas sueltas, de nuevo, parches y lluvias de ideas, y que van generando mayor flexibilidad laboral, vamos precarizando aún más la economía, porque no estamos discutiendo integralmente, porque hemos destruido la capacidad democrática de diálogo y técnica de la función pública para planificar el desarrollo e impulsar determinadas inversiones. ¿Qué hacer en este momento? Sin duda, priorizar las inversiones, ya lo ha dicho también los gremios técnicos. Lo más rápido, lo menos costoso en este momento, pero tomará tiempo, es poner a punto el parque termoeléctrico. Hay que hacerlo. Y de ahí vienen inversiones para nueva capacidad de generación eléctrica, que es importante. ¿Qué hacer con el sector productivo, con la educación, con la salud? Dar claridad en los calendarios de corte.
Es lo primero para que todos podamos planificar. ¿Cuándo se gana eficiencia? Cuando tengo información suficiente y transparente para poder planificar mis actividades. Demos estabilidad en términos de la información de los cortes que se van a hacer. No nos mientan. No nos digan va a ser más corto y luego termina siendo más largo. No nos digan en diciembre ya no hay problema, pero luego sí hay problema. Porque si me dicen que no hay problema y yo le creo al gobierno, hago inversiones para diciembre, para enero, para recuperar. Y si no tengo la luz, he perdido esas inversiones nuevamente. Demos transparencia en la información, démosle al Ecuador lo que se merece, mayor dignidad en la comunicación, una clara información de lo que se va a hacer y asumamos desde ya las inversiones que se tienen que hacer para solucionar esto en el mediano y largo plazo. La falta de inversión y mantenimiento en el parque termoeléctrico es otro eje de esta crisis, limitando la capacidad del país para cubrir la demanda energética, lo que ha repercutido en todos los sectores productivos. Mideros afirma que, aunque resolver el problema del parque termoeléctrico es lo más rápido y accesible en términos de costo, se necesitará tiempo y un plan de inversión en nueva capacidad de generación eléctrica. El académico lamenta también la ausencia de políticas productivas, ambientales y energéticas claras, sumado a un panorama de inseguridad creciente y el deterioro de servicios básicos como la salud y educación. Según Mideros, los anuncios de soluciones rápidas no son realistas. Sin una planificación estructurada, advierte, el país continuará sumido en una crisis económica y social que exige un compromiso sólido y a largo plazo para su resolución. Seguimos en lo mismo y peor que antes, ¿no? La situación no va a cambiar aunque venga Noboa y ofrezca el oro y el moro. Noboa es un politiquero barato. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y hágase miembro plata, miembro oro. Qué importante es. Vamos por el millón. Ya estamos en 100.300 personas. Así es que vamos, que tenemos que festejar el millón. Ya los de los 100.000 ya vamos a hacer el festejo. Así es que qué bonito. Gracias, Ecuador, por estar siempre con nosotros. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.